querida amiga de Flamenco Sound, querido amigo, si eres principiante y tu sueño es aprender a bailar flamenco, te invito a seguir este video tutorial en el que te propongo descubrir cómo bailar de forma muy fácil una patadita por rumba flamenca. Acabo de hacer una demo siguiendo una base de compás y aquí, en este video tutorial, te voy a contar ahora cómo empezar a soltar los pies, a coordinar brazos y manos para que te quede fantástica esa patadita, ¿vale? Bueno, lo que sí que te puedo contar es que en este video tutorial te voy a compartir la explicación de los pasos, de los braceos, y después vamos a practicar, cuando ya tengamos armada esta pequeña coreo, vamos a practicar con esta misma base de compás. Empezaremos con un tempo, con una velocidad muy despacito, para que me puedas acompañar, y siempre te voy a invitar a que me acompañes en flamencosound.com, en la escuela online de baile flamenco, en la que sí que podrás seguir practicando conmigo esto mismo, pero con letras reales, con letras de rumba flamenca, en las que poder aplicar justamente esta misma patadita por rumba flamenca. ¿Te animas? Venga, pues vamos a empezar ahora a descubrir, para empezar, cómo colocar el cuerpo correctamente para que te permita mostrar una postura flamenca y sobre todo para que te ayude a tener flexibilidad a la hora de moverte, a la hora de desplazarte. Importantísimo, te voy contando de abajo arriba, es que mantengas las rodillas en todo momento ligeramente flexionadas, porque eso es lo que te va a permitir no solamente mantener el equilibrio, sino que además te va a ayudar a evitar algo muy importante, y es dar esos pequeños saltos que cuando empezamos a bailar, si no mantenemos las rodillas flexionadas un poquito, suele ocurriros. Por ejemplo, cuando damos palmas a compás, si no estás un poquito flexionada, se produce ese pequeño saltito que nos afea el baile. Igual nos puede ocurrir con cualquiera de los marcajes que hagamos. Es decir, si no estás correctamente flexionando las rodillas, pues te puede ocurrir esto, por ejemplo, que vas pegando pequeños tirones, vas dando pequeños saltos que no te dejan bailar con tu propio estilo flamenco. Bien, pues entonces, esto ya lo tenemos, ¿verdad? Bien, ahora te propongo y te animo a mantener las abdominales todo el tiempo contraídas, así hacemos un buen ejercicio. Y por cierto, flexionando las rodillas igualmente, estamos trabajando cuádriceps, es como hacer sentadillas flamencas. Bien, apretamos aquí abdominal, glúteo, intentamos no tener muy curvada aquí la espalda para que después no nos duelan las lumbares. Vamos a rectificar un poquito, vamos a rotar hombros hacia atrás y así abrimos pecho, ¿vale? Y así empiezas a sentir la energía de tu cuerpo y empiezas a empoderarte. Bien, vamos a empezar ya con el compás de rumba flamenca, porque es muy importante que el oído se nos familiarice con el patrón rítmico de la rumba flamenca. Empiezo a hacerlo y ahora me acompaña, ¿vale? ¿Conmigo? Bien, como habrás visto, cuando percusiono con pies, no doy palma, mira. No hace falta separar las manos, las puedes mantener juntas y hacer esto. Bien, también podríamos dar palmas sonoras en vez de estas palmas sordas y quedaría así. Pero de momento te voy a proponer que me acompañes con palmas sordas.
Yo te voy a proponer que en esta ocasión, que estamos empezando a descubrir la rumba flamenca, si eres principiante, si tienes nivel inicial, que para que me puedas acompañar y te sea fácil seguirme en esta pequeña coreo, en esta patadita de rumba flamenca, que contemos 4, es decir, yo te haré 4 palmas a compás, 2, 3, 4, ta, 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 y ahí es donde vamos a iniciar el marcaje básico frontal, ¿vale? Venga, de nuevo, haría. Empezamos a dar palmas a compás hasta que te cuente y arrancamos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Y aquí empezamos. Te cuento, cuando doy la última palmita, en la que cuento 4, te canto ta, ta, ta. Y el ta, ta, ta es para esperar los tiempos correspondientes para entrar a compás con el marcaje frontal básico. Bien, vamos ahora a ver cómo vamos a hacer este marcaje frontal, que es muy sencillo. En todo momento vamos a mantener la suela entera, ¿vale? Vamos a golpear, no con un golpe fuerte, sino así. Ta, 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 ta. De momento, para hacerlo muy fácil, ahora que estamos empezando, te propongo eso, golpear con toda la planta del pie, ¿sí? Te lo hago de perfil para que veas cómo queda. Ta, 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 ¿sí? Y en este caso vamos a hacer, como te decía, para hacer muy fácil seguirme en esta pequeña coreo de patadita por rumba flamenca, te voy a contar 4 repeticiones de marcaje básico frontal. Entonces haremos pa, ta, 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 2, ta, 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 3, ta, 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 4. ¿Sí? Y lo repetiremos porque le vamos a cambiar el braceo. Hacemos 4 más. Pa, ta, 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 ta. ¿Sí? Bien, recuerda hacer un poco de sentadilla flamenca, mantén las rodillas ligeramente flexionadas, por lo que te decía, para evitar ese pequeño saltito que a veces puede ocurrirte si estás con las piernas rectas, ¿vale? Que no te pase esto, ¿sí? Te mantienes aquí y te va a salir fenomenal. Bien, una vez que hacemos estos 4 marcajes frontales, repetidos porque le vamos a cambiar el braceo, serán 4 más 4, vamos a cambiar al marcaje lateral. El marcaje lateral va a sonar así. Bien, lo voy a hacer muy despacito, te lo desgloso y te lo voy contando para poder ejecutarlo. Verás que voy a golpear con pie derecho cuando voy hacia la derecha. Golpe y deslizo un poquito el otro pie. Deslizo a ras del suelo. Golpe y deslizo. Golpe, 3, golpe, 4. Y ya cambio de dirección hacia la izquierda y en ese caso voy a golpear con la izquierda. Golpe, 2, 3, 4. De nuevo. 1, 2, 3, 4. Y por último, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces lo que vamos a hacer realmente es una serie de 4 direcciones, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y en cada dirección marcamos o acentuamos con golpe 4 veces. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Lo tienes? Vale. Aquí te cuento un detallito. Lo importante es hacer el paso pequeñito. No necesitamos desplazarnos en gran espacio, no tenemos que hacer esto.
porque realmente a la velocidad a la que luego vamos a bailar las letras de rumba flamenca, que suele ser pues rápido, pues no te va a quedar bonito. Va a quedar más bonito si haces el paso pequeñito y en tu sitio, ¿vale? Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Bien? Estupendo. ¿Continuamos? Venga, ahora vamos a hacer el churrito. Te lo hago para que lo veas, escuchas cómo suena y después te lo explico, ¿vale? Lo repito. Bien, siempre recuerda, sobre todo aquí, es que si no sería muy difícil hacerlo si no tienes las piernas un poco flexionadas. Bien, voy a golpear en el mismo sitio con pie derecho. Voy a hacer ahora un círculo al contrario de las agujas del reloj. Y cuando llego aquí, golpeo con la pierna así recta enfrente de mí y retrocedo. Vuelvo al sitio. Repito. Golpe, círculo, golpe aquí y vuelvo. Otra vez. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta. Fíjate sobre todo la dirección en la que empiezo cuando salgo con el pie para hacer ese círculo, al contrario de las agujas del reloj. Hago. Es como si saliera a las 3 de la tarde, giro, y cuando ya voy por las 6, en las 12 planto el golpe y vuelvo. ¿Sí? Es cierto que lo puedes hacer de dos maneras, como a ti te guste más. Puedes girar aquí, justo rozando el suelo, o puedes subir un poco. Ta, 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 ta. ¿Seguimos practicando ahora arriba? Venga. Ta, 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 ta. Vamos a repetir 2 veces más. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ta, ta, ta. Ta. Bien, he estado repitiendo solamente porque puedas practicar conmigo, pero realmente lo vamos a ejecutar, el churrito, solo una vez. Cuando llegamos del último marcaje lateral, ta, 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 ta. Y ahora vamos a empezar a mover caderas. Aquí sí que es importantísimo que te acuerdes de mantener las rodillas flexionadas, ¿vale? Bien, te voy contando. La dirección en la que yo estoy girando la cadera es hacia la izquierda, ¿sí? 360 grados, como cuando jugábamos al hula hoop. Bueno, no sé si tú has jugado al hula hoop, pero es esa la dinámica. El girar, ¿vale? Todo lo que puedas, así vas a trabajar muchísimo esta parte para soltar el cuerpo, la rigidez que muchas veces tenemos, pues es cuestión de empezar a practicar, primero solo con cadera, pero ahora le vamos a introducir percusión de pie derecho para seguir el patrón rítmico de la rumba flamenca. Y te va a quedar así, mira. ¿Cómo lo llevas? Yo sé que aquí, cuando te estás iniciando en el baile flamenco, cuando eres principiante, soy consciente de que cuesta golpear con el pie a la vez que estás haciendo el giro de cadera. Te doy un truquillo. Mira, realmente, cuando estoy girando el círculo completo, 360, que es pelvis hacia adelante, izquierda, atrás, pelvis a la derecha, delante, izquierda, detrás, derecha, bien. Pues el golpe te va a resultar mucho más fácil darlo si coincide
cuando estás en esta posición. Justo aquí, ¿vale? Cuando estás aquí atrás. Ta, 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 ta. ¿Vale? Bien, pues ahora te propongo que introduzcamos un elemento más. Aunque todavía no hemos llegado a las explicaciones de los brazos y de las manos con las que vamos a acompañar a los pasos básicos, al frontal y al lateral, me adelanto ya aquí para decirte que para completar esta rueda que vamos a hacer, moviendo cadera, acentuando, para seguir el patrón rítmico de la rumba flamenca con pie derecho, te propondré que juguemos con la ropita, ¿vale? Vamos a jugar con la ropa. Tengas una blusa, una camiseta, un vestido, una falda, incluso un pantalón, ¿sí? Te propongo que hagamos esto. Ta, 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 ¿sí? Por ejemplo, los 4 al frente, aquí. ¿Bien? Y ahora cuando empezamos a girar sobre nosotros mismos, te propongo que hagamos abajo, arriba, alternando, ¿vale? ¿Sí? Entonces nos quedaría 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y ya nos vamos. ¿Bien? Venga. Pues ahora te digo que ya nos vamos, te cuento cómo te propongo terminar esta patadita por rumba flamenca. Algo muy sencillito. Mira, igual que estamos haciendo este marcaje, que como habrás comprobado, es el mismo del marcaje lateral, igual que hacemos ta, 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 ta. Pues ahora cuando termines este círculo, vamos a hacer ese mismo marcaje lateral, pero en diagonal para irnos en esta dirección. Mira cómo quedaría. Ta, 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 ta. Vamos a irnos haciendo el marcaje lateral en esta dirección diagonal y justo coincidiendo con el cuarto y último golpe de pie derecho, voy a dar una patadita aquí. No es necesario saltar, aunque aparente que estoy saltando, ¿vale? Parece que salto porque realmente me estoy apoyando en este pie. ¿Ves? Pero no es un salto literal, ¿sí? Vale, pues entonces, ¿cómo te quedarían los pies? Y ya aquí acabamos la explicación de pies para ir con los braceos. Quedaría así. Ta, 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 ta. Y simplemente ya camina para irte, ¿sí? Venga, volvemos, repetimos esto una vez más. Sería 1, 2, 3 y ya nos vamos. Bien, tenemos ya todos los pies. Ahora lo que te propongo es componer esta pequeña coreo muy sencilla para que empieces a bailar tu patadita por rumba flamenca. Vamos con los pies. Vamos a empezar haciendo compás y vamos ya a darle el orden que hemos establecido. Empezamos con palmas a compás, 4 más 4 repeticiones de marcaje frontal, 4 direcciones de marcaje lateral, churrito, giro de cadera y nos vamos. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, ta, 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 2, 3, 4 y repetimos el marcaje básico. El frontal lo vamos a hacer en 8. Nos vamos. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y último. 4 y ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, y 1, 2, 3. Bien, ya que hemos visto
la secuencia de los pasos básicos que te propongo para esta rumba flamenca, vamos a empezar a descubrir cómo acompañar esos marcajes, esos pasos, con los braceos correspondientes. Bien, con los braceos vamos a hacer algo muy sencillo. Te propongo que imagines que abrazas una pelota grande para tener siempre presente que vamos a tener los codos curvados de esta manera, muy ligeramente, ¿vale? Para que no se nos vayan a poner rectos los brazos ni estén demasiado curvados los codos. Entonces, de forma natural estamos abrazando esa pelota grande. Bien, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a mover un brazo que quedaría más o menos a la altura del pecho y volvemos a cadera. 2, 3, 4. ¿Sí? Vale, pues te propongo desde ya, antes incluso de empezar con el movimiento de manos para acompañar estos braceos, que en lugar de mantener las manos colocadas a cadera, que queda como una postura muy académica, ¿verdad? Bueno, pues te propongo que te empieces a acostumbrar desde ya a pinzar la prenda de ropa que lleves. Blusa, camiseta, una chaqueta, aquí a esta altura el vestido, falda, pantalón, lo que lleves, a esta altura o puedes pinzar aquí. ¿Sí? Incluso si llevas un fular, también puedes jugar con el fular. ¿Vale? Vamos a pinzar aquí o más abajo. Yo en este momento voy a mantenerme a esta altura, pinzando. Bien, salimos con un brazo y cuando vuelvo, pinzo de nuevo. 2, 3, 4. Y ahora vamos arriba. Y aquí, importante que no tenses, que no tires del hombro hacia arriba, que mantengas una postura relajada de hombro, con tu mano más o menos encima de la cabeza, un poquito adelantada. Bien, y misma dinámica. Aquí pinzamos. 1, 2, 3 y 4. Este es el braceo con el que vamos a acompañar al marcaje básico frontal. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Vale, vamos a empezar con las manos ya. Las manos que te propongo para ahora que te estás iniciando en el baile flamenco, que eres principiante con la rumba flamenca, te voy a proponer un ejercicio de manos muy sencillo, muy básico, muy fácil para que te motives rápido con las manos. Solamente vamos a girar la mano hacia afuera, hacia afuera. La muñeca gira todo lo que tú puedas, porque realmente es un giro 360 grados, ¿vale? Te voy a poner el ejemplo aquí. Imagina que tienes un reloj de pared, salen las manos a las 12, pasan por las 6, vuelven a las 12 y aquí giran 180 grados. Si lo hacemos continuado el giro, quedaría así. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo con izquierdo. Voy a mover aquí, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, solo movimiento hacia afuera de manos. Te lo represento aquí con ese reloj de pared que espero que estés visualizando. Salimos a las 12, paso por las 6, vuelvo y luego giro 180 grados. Fíjate que el giro que hago es 360 grados. Es muy importante que hagas ese esfuerzo de la articulación, que además te va a venir fenomenal, para que te queden lo más bonitas posible las manos. Porque las manos en el flamenco, cuanto más gira la muñeca, más bonita te van a quedar. Te voy a hacer una comparación para que veas cómo queda ese círculo completo de giro 360 grados de la muñeca. Imagina que hacemos esto y que no gira la muñeca, que lo que gira es la mano, ¿vale? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Lo puedo hacer lento, lo puedo hacer rápido, pero si giras solamente la mano, pero no giras la muñeca
todo lo que puedas, no te va a quedar igual de bonita la mano flamenca. Así que ese es un ejercicio que te propongo. Incluso te invito a seguir otro video tutorial justamente con este ejercicio de manos que encontrarás en el propio canal de YouTube de Flamenco Son, y además yo te lo voy a facilitar en la descripción del vídeo para que puedas practicar ese ejercicio. Bien, ahora vamos a continuar para no detenernos mucho más aquí. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues muy sencillo. Ay, recordemos, ¿vale? Venga, vamos a hacer mano hacia afuera y volvemos. Mano hacia afuera y volvemos. Muy importante que cuando gires la muñeca no muevas el brazo. El brazo aparentemente tiene que estar relajado, pero tú lo mantienes en tensión para que no se te vaya con el movimiento de muñeca. Insisto, muevo la mano, pero solo giro la muñeca. El brazo intenta mantenerlo sin movimiento en este caso, ¿vale? Por ahora. Bien, entonces vamos a hacer ya los 4, ¿sí? Venga, hacemos 1, 2, 3 y 4. Vamos arriba. Y 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? ¿Lo tienes? Vale, un pequeño detalle también que te cuento de los dedos, que te habrás preguntado qué hacer con ellos. Bien, pues te cuento muy resumidamente en este momento que podríamos mover los dedos o no moverlos según el movimiento de manos flamencas que quieras practicar. En este caso, ahora que eres principiante, te estás iniciando en el baile flamenco, estás empezando con la rumba flamenca, te propongo que mantengamos los dedos juntos y, como verás, de una forma muy natural los movemos, ¿vale? Abrimos y cerramos, te lo voy a hacer arriba. Abrimos y cerramos, abrimos y cerramos, te lo voy a hacer con la izquierda ahora. Bien, dedos juntos, con un movimiento natural, muy suave, te lo hago arriba. Así, para que puedas apreciar cómo quedaría. Bien, pero te adelanto que podrías optar por otros 2 movimientos de mano en función de cómo muevas los dedos. Mira, por ejemplo, si quiero una mano así, con una postura más flamenca, puedo abrir y pinzar, abrir y pinzar, abrir y pinzar. Te lo hago de nuevo aquí con la izquierda. Abro y pinzo, abro y pinzo. Y también podríamos hacer la mano en abanico, que sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, con la mano en abanico moverías todos los dedos, pero realmente no te propondría ese movimiento de manos para la rumba flamenca por la rapidez a la que vamos a bailar. Este movimiento de manos es para recrearte más. Lo veremos en su momento con algún caso práctico, ¿vale? Pero de momento te propongo o bien mano tipo pala, con los dedos muy suavitos, colocados de forma natural, abriendo y cerrando solo la mano, sin mover especialmente los dedos. Y si acaso te quieres animar, pues te propongo el pinzar estos 2 dedos, ¿vale? El corazón y la anular. Bueno, he dicho el corazón y el anular. Estos 2 dedos, ¿vale? Bien, ahora que ya tenemos el movimiento de mano, vamos a practicar este braceo para acompañar el paso básico frontal. Quedaría así. Ta, 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 arriba. Ta, 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 3 y 4. Bien, ya hemos hecho 4 abajo, 4 arriba. Vamos con el braceo para acompañar el marcaje lateral. Vamos a tener la misma dinámica aquí de pinzar a cadera. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Observa cuántas veces
giro la mano, aunque doy 4 golpes para este marcaje. 1, 2, 3, 4. Yo te estoy contando 4 golpes de pie, pero si te has fijado, solamente giro la muñeca, giro la mano 2 veces, ¿vale? Aquí sí es verdad que requiere mucha concentración porque no hay sincronía de movimiento, no acompaña el número de veces que giro la mano al número de golpes de pie que doy, porque si no te quedaría así. Incluso más rápido, porque la rumba flamenca suele ir más rápido de lo que lo estamos haciendo ahora, ya lo verás luego. Entonces, lo que te propongo es que para acompañar con braceo y mano este marcaje lateral, que solamente gires, rotes la muñeca, la mano, una vez o 2 veces. Mira, si lo hago una vez, mira cómo quedaría. O si giro 2 veces, mira cómo quedaría. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Venga. Muy despacito. Y... ¿Bien? Estupendo. Bueno, pues ahora hemos hecho ya el marcaje lateral. Cuando lo terminamos, ¿qué venía a continuación? El churrito. Para el churrito solamente te propongo pinzar aquí. A esta altura, para pinzar pues, falda, vestido, pantalón aquí, o si quieres más arriba, ¿sí? Vale. Y a partir de aquí tenemos nuestro giro. Aquí. Y... Y nos vamos. ¿Cómo vamos a acompañar con braceo el marcaje en el que ya nos vamos? Pues te propongo varias opciones. Puedes hacer este sencillito, fíjate cómo coloco aquí, ¿vale? Con el codo delante mía, aquí. Y puedes hacer 1, 2, 3. Para finalizar sí que te voy a pedir que hagas el giro de mano al contrario de como estábamos practicando hasta ahora. Estábamos haciendo en todo momento giro hacia afuera de mano y ahora te propongo hacia adentro. Pa, pa. ¿Sí? Vale, pues quedaría entonces así. 1, 2, 3, 4. Esta sería la opción 1. Te propongo otra. Hacer el mismo giro de manos hacia afuera que venimos haciendo con el marcaje frontal y lateral, pero en lugar de hacer solamente el círculo, vamos a girar y al final abrimos palma. Giro y abro palma. 3 y el de 4 al revés. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Bueno, pues de momento esas dos opciones. Ahora, para terminar, vamos a... ¿Qué te parece si introducir un elemento más a nivel de expresión corporal? Ya hemos visto cómo hacer la ejecución de pies de los pasos, hemos visto cómo mover caderas, hemos visto cómo hacer los braceos para acompañar a los diferentes marcajes. Ahora lo que te propongo es que cuando ya domines esto que estamos haciendo, cuando ya no necesites estar mirándome a mí todo el rato al vídeo, entiendo que cuando empiezas a bailar flamenco necesitas estar muy pendiente de mí para seguirme y entonces tu cabeza está como en un plano fijo, siguiéndome a mí. Lo que te voy a proponer es que cuando ya domines y tengas seguridad sobre el compás, los pasos, todos los marcajes y braceos, que empieces a acompañar con cabeza para que te vaya quedando muy bonito tu estilo flamenco en esta patadita de rumba flamenca, ¿vale? Bien. ¿Qué te propongo hacer? Bueno, pues desde que empezamos, ta, 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 cabeza, frente, cabeza, ¿ves que voy acompañando en la misma dirección? De pie y brazo. Eso. Ta, ta, ta,
quieres puedes dar ese pellizquito de gestualizar con los hombros. Lo observamos ahora, te lo hago de nuevo, mira, sería voy con el marcaje lateral. Cabeza en la dirección a la que me dirijo, derecha. ¿Sí? Vamos a hacer ese giro como más rápido de cabeza y aquí también si quieres puedes darle ese pellizquito con el hombro. Vamos a verlo de nuevo, ¿eh? Incluso si quisiera, puedes acompañar con un poco de movimiento de cadera este marcaje lateral. ¿Lo vemos? Y vamos con el churrito. Ahora, para acompañar con todo el cuerpo el churrito, te propongo hacerlo así. Es como que acompañas con todo el cuerpo y le das más fuerza. Sería... Y ya por último, das ese giro de cabeza acompañando a tu patadita. ¿Sí? ¿Lo hago de nuevo? ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora con el otro movimiento de mano. Y ya nos vamos. ¿Bien? Bueno, espero que te haya resultado fácil acompañarme en estas explicaciones para descubrir conmigo cómo iniciarte en el baile flamenco y tener esta pequeña coreo como referencia para marcarte bailando una patadita por rumba flamenca en cualquier feria o fiesta. Ahora te propongo que le demos ya play a la música. Vamos a compartir una base de compás de rumba flamenca a una velocidad de momento baja, para empezar despacito, y después el reto que te propongo es el siguiente. Yo voy a ir subiendo progresivamente la velocidad de esta base de compás. ¿Por qué? Porque necesitamos soltar el cuerpo y tener la habilidad de después ser capaces de aplicar esto mismo, esta pequeña coreo, a las canciones de rumba flamenca, a los temas reales. Y habrá temas muy rápidos como el bamboleo de los Gypsy Kings, habrá otros de un tempo medio, por ejemplo, como la rumba de los Chichos, y te vas a encontrar diferentes velocidades a las que te invitaré a adaptar esta misma coreo, ¿sí? Aquí en este video tutorial, en el canal de YouTube de Flamenco Son, vamos a practicar con base de compás solo. Después te invito a acompañarme en la escuela online de baile flamenco en flamencoson.com, donde podrás encontrar el curso completo online de rumba flamenca, y ahí ya sí te invito a practicar con letras reales, con temas reales de rumba flamenca, incluso a que luego me envíes tus vídeos practicando para poderte ayudar en lo que necesites corregir de ejecución de pies, de estilo de braceo, lo que necesites a tu disposición siempre, ¿vale? Bueno, pues vamos a darle play a la música. De momento, como te decía, despacito.
aunque podríamos incrementarla, porque de hecho hay temas de rumba, como por ejemplo el tema de bamboleo de Gypsy King, que va mucho más rápido. Pero por ahora yo creo que está bien como para practicar conmigo. Yo te seguiré ayudando en próximos videotutoriales aquí en el canal de YouTube de Flamenco Son, y siempre ya sabes que me tienes a tu disposición en flamencoson.com, donde encontrarás el curso online completo de rumba flamenca para ir adaptando todo lo que vamos a ir viendo aquí con base de compás, ya con temas reales de rumba flamenca, ¿vale? Bueno, espero que hayas disfrutado, que te haya resultado fácil seguirme y que empieces pronto a descubrir cómo se transforma tu cuerpo bailando con tu propio estilo flamenco. Porque sé que cuando te inicias en el baile flamenco, cuando eres principiante, sé que necesitas tener cuanto antes ese resultado, el ver cómo ya te empieza a salir, cómo se te empiezan a soltar los pies, cómo vas dominando ese patrón rítmico, ese compás, y cómo te van quedando bonitos tus braceos flamencos para que te luzcan tus manos flamencas. Entonces, a partir de ahora, lo que te animo es a darle replay a este vídeo todas las veces que necesites para seguir la explicación al principio, después me acompañas para practicar con base de compás. Cuando ya lo empiezas a dominar, ya te puedes saltar la primera parte del vídeo con las explicaciones y practicas conmigo. Y lo dicho, cualquier cosa que necesites, me puedes escribir aquí en los comentarios de este vídeo de YouTube, y siempre ya sabes que te espero en flamencoson.com. Hasta la próxima que nos encontremos aquí, te envío como siempre un abrazo flamencamente.